Bienvenidos al programa del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, en este momento pedimos el perdón de nuestros pecados y la unción de su Santo Espíritu en la lectura de su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Estamos en el libro de Hebreos, el capítulo 2, en comentarios del libro de Hebreos. Es hermoso porque el libro de Hebreos se concentra en nuestra gran salvación, en el regalo de la salvación, en quién es el Señor Jesús, y de eso vamos a hablar en el día de hoy. El capítulo 2 y el versículo 1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es una advertencia. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartidos del Espíritu Santo según su voluntad? Empieza con una advertencia diciendo: tengamos cuidado de que no menospreciemos una verdad, la verdad de nuestra salvación, que tal vez es la verdad más importante para nosotros. Y él dice: porque si en un tiempo el mensaje de salvación en el Antiguo Testamento fue dado por los ángeles, ya eso lo vimos, por ejemplo, Gabriel cuando le explicaba las visiones a Daniel, también vimos cómo el ángel se le apareció a María para anunciar el nacimiento del Señor Jesús. En fin, muchísimas innumerables veces vemos a los ángeles trayendo el mensaje de salvación en el Antiguo Testamento, un mensaje que ya había sido proclamado por el Señor Jesús en el mismo jardín del Edén en el momento que la transgresión se llevó a cabo. Sabemos que se anunció que llegaría un Mesías que cambiaría y nos daría la oportunidad de volver a casa para los que quisiéramos. Es poderoso porque ese mensaje también se manifestó en el Antiguo Testamento a través de formas y de prototipos del Señor Jesús. Dios le da a Israel el santuario, y el Señor Jesús es un símbolo de todo lo que está en el santuario. El candelero simboliza a Jesús, que es la luz del mundo. El pan simboliza a Jesús, que es el pan de vida. El cordero significa al Cordero de Dios, simboliza al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacerdote es un símbolo de Jesús, y el trono de la gracia que está ahí también es un símbolo de Jesús. Pero Pablo dice: si en ese tiempo fue dado por medio de los ángeles y se cumplieron todas las cosas, ahora cuánto más no, cuando ya el Señor Jesús ha venido. Y ahí está hablando en el versículo 4 de los discípulos que anduvieron con el Señor Jesús, que vieron sus obras, que recibieron al Espíritu Santo y que recibieron esos dones también del Espíritu Santo. Entonces dice: ¿cómo puede ser posible que no nos demos cuenta de la grandeza de lo que estamos estudiando? El versículo 5 dice: porque no sujetó a los ángeles del mundo venidero acerca del cual estaba hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que lo visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de sus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetaste todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Esa pregunta es una referencia al Salmo 8, donde el rey David dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Qué pregunta más grande, y debemos de hacernos nosotros, cuestionarnos también: ¿qué es el hombre en realidad? Bueno, pues nosotros significamos tanto para el Señor, que Él no solo creó este planeta, como lo dice aquí, y le dio todo a Adán y Eva para que señoreasen sobre él, pero dice
el apóstol Pablo que no vemos las cosas sujetas al hombre ya. ¿Por qué? Porque perdimos ese derecho del dominio de la tierra al caer en pecado. Entonces el dominio de la tierra le fue dado a Satanás. Por eso el Señor Jesús dice, el príncipe de este mundo viene y yo no tengo nada que ver con ese príncipe. Pero el asunto es que cuando el Señor Jesús viene, Él viene a rescatarnos y viene a restaurar ese dominio para nosotros. Y viene a restaurar la tierra y a retomar lo que le pertenece, lo que es de Él. Es maravilloso aquí en el versículo 9, donde empieza a hablarnos del Señor Jesús y de su ministerio de salvación. Empieza a enfocar, ok, bueno, si perdimos todo esto, pero ahora tenemos esta esperanza que viene en el Señor Jesús, en el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, o sea, el Señor Jesús, y por quien todas las cosas son sostenidas, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose por las aflicciones, el autor de la salvación de ellos. Porque el que significa que todos son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Aquí nos dice que el Señor Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles para tomar nuestra naturaleza, pero no nos olvidemos que Él sigue siendo el eterno, que Él sigue siendo el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero para poder venir en nuestra naturaleza, se le prepara un cuerpo que es menor que los ángeles, porque cuando Dios nos creó, a la raza humana nos creó a su imagen y semejanza, pero un poco menor que los ángeles. Para que el Señor Jesús pudiera pasar por la muerte, tenía que tener nuestra naturaleza, si no de otra manera no se hubiera podido dar esto. Pero dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Él tenía que tener esa naturaleza humana para poder santificarnos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él y de nuevo, he aquí yo y los hijos que me diste. Está hablando el Señor Jesús al Padre. A través de este plan de salvación, el Señor Jesús se une con lazos entrañables a la humanidad. Ya no tanto solo como creador, sino que también uno en nuestra naturaleza. Dice, porque en cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre. Entonces el Señor Jesús viene y redime este planeta Tierra. Lo redime, toma dominio, vuelve a retomar lo que era de Él, le quita la autoridad del imperio de la muerte a Satanás y dice que esa muerte, ese temor a la muerte que Satanás ha puesto en nosotros, es una de las armas más eficaces que Satanás ha tenido a través de las edades. Incluso ahora existe mucho temor a la muerte. Pero el Señor dice que ya el imperio de la muerte le fue quitado para que nosotros no seamos sujetos a servidumbre por ese temor. Porque cuando el Señor Jesús dijo, consumado es, en la cruz del Calvario, Él pagó la demanda de la ley, no para destituir la ley, porque la ley de Dios continúa vigente. Y nosotros no somos salvos por obras, sino por gracia, por medio de la fe. Pero el Señor Jesús nos toma donde estamos, nos saca del lodazal donde estamos y nos pone sobre la peña firme que es Él, nos lava con su justicia, nos da vestiduras blancas y nos hace nuevas criaturas. No podemos seguir igual, pecando igual
vamos a estar mejorando. No, dice que seamos perfectos como Dios es perfecto. Nunca vamos a ser perfectos como Dios, pero perfectos en la manera en que Dios nos permite ser. Siempre avanzando, siempre mirando y contemplando al Señor Jesús. Así que no debemos de temer a la muerte, sino debemos de confiar en Dios, porque Él dice que Él ha vencido a la muerte. Él, cuando el domingo en la mañana, el ángel Gabriel se presenta en la tumba, con ese poder hay un terremoto enorme, y Él dice, Hijo del hombre, tu Padre te llama. Y el Señor Jesús sale revestido de inmortalidad, con Él mismo retoma su vida y sale con toda esa majestuosidad y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y también Él dice, todo dominio me es dado en el cielo y en la tierra. Por supuesto que Dios tenía el dominio del cosmos, de todo el universo, pero por asuntos legales, este planeta estaba bajo el dominio de Satanás. Pero ya no más, ya no más. Ahora el Señor había pagado el precio por nuestra salvación y todos podríamos tener esa oportunidad de venir al Padre si quisiésemos. Y eso es maravilloso. Esa es la mejor noticia que un ser humano puede escuchar. Y dice en el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar, los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los tentados. Así que el Señor Jesús, con su gran poder, vino, se revestió de nuestra naturaleza, pagó el perdón, la paga del pecado con su propia muerte y con su resurrección nos aseguró la victoria. Así que donde quiera que estemos, independientemente de cuán bajo hayamos caído, dice que podemos venir confiadamente delante del trono de la gloria para encontrar ayuda para el oportuno socorro. Y ese oportuno socorro es el día a día, es el día a día que estamos viviendo, porque siempre estamos haciendo decisiones. Desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes, estamos escogiendo a quién servir. La salvación es maravillosa, el tiempo se acorta, el Señor está pronto en venir. Sin embargo, Él no nos fuerza a hacer una decisión. Nosotros debemos decidir a quién, escoger hoy a quién servir. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que Dios te bendiga.